Coño, qué susto, la madre que los parió. Hola, gente, soy yo, Hardred. Oye, no cierres el vídeo, cabrón. Pues bueno, amigos y amigas, hoy vamos a hacerle una review todo guapa, venga. Joder. Que quiero comer, hostia. Empezamos la película de una manera bastante cuestionable, ya que este pequeño niño, Georgie... ¿Cómo se llama? ¿Georgie? Georgie. Quiere que su hermanito le haga un barco de papel y para eso se tiene que ir al sótano a coger el pegamento. Y digo... A ver, chaval, podrías haber acompañado a tu hermano, ¿no? Pero no, al parecer está enfermo, es mentiroso de mí. Luego Georgie se va con su barquito por la calle ahí, que se va con la corriente y... ¡Cuidado! Uf, hostia, terrible. Por culpa del golpe, el barco se le escapa y se va por una alcantarilla de estas donde se va todo el agua y de repente se encuentra a... Mariano, el payaso. Qué bonito barco, y yo. ¿Tú quieres que te lo devuelva? No, muchas gracias. Puta madre, por la puta madre. Georgie no se fía nada de Pennywise, pero él consigue poco a poco que se vaya fiando de él hasta que de repente... ¡No! ¡Ay, no! Pero pobrecillo, por Dios, ¿cómo le hacéis esto al niño? No, no, ay, Dios mío. ¡Ay, que lo pilla, no! ¡Que se lo ha llevado el payaso come pollo! Pasa un año desde ese horrible accidente y conocemos a los personajes principales. Bill como el personaje principal y el hermano de mierda. Mike, el que tiene un trauma con las cabras. Richie, al que le hace bullying por ser friki. Stanley, como el que le hacen bullying porque es judío. ¿Qué coño? ¿Tan poca originalidad tienen los bullies? Eddie, como al que le hacen bullying porque, no sé. Beverly, como a la que le hacen bullying por... mentiras que dicen sobre ella, creo. Ben, como al chaval al que le hacen bullying porque es gordo. Henry Bowers, como el chaval que debería tirarse de un puente de cabeza. Lo gracioso es que mientras repasaba la lista de personajes de It... Bill está obsesionado con que su hermanito tuvo que ser arrastrado por las tuberías y que de alguna manera podría seguir vivo, ya que no habría manera de que él pudiera morir desde ese camino. Pero tanto su padre como todos sus amigos y familiares piensan que ya Georgie está muerto, que ya no hay manera de recuperarlo. Mike sigue con los repartos del trabajo, pero cuando ve al grupo de bullies estos de mierda, se escapa por un callejón rápidamente y... ahí tenemos la segunda aparición de Pennywise. Ah, amigo, returbio. ¡Mírame, soy gilipollas! Pennywise se transforma en los mayores miedos de sus víctimas, así que por eso ha salido con una cabra comiéndosela, pero también, si os habéis fijado, han salido manos quemándose, y eso es porque toda su familia se quemó en una misma casa. En la iglesia de Stanley vuelve a aparecer Pennywise, pero esta vez no como la forma del payaso, sino como la forma de una señora muy terrorífica en un cuadro, pero se da cuenta de que en el cuadro no hay nada y... El siguiente es Ben, que está en la biblioteca mirando sucesos extraños que hayan pasado en Derry, como por ejemplo un niño que fue decapitado y su cabeza se encontró en un árbol. De repente aparece un globo rojo que lo dirige hasta un camino de huevos y lo llevan directo hacia el sótano de la biblioteca, donde tenemos la tercera aparición de Pennywise en forma del niño decapitado. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Pennywise siempre aleja a sus víctimas para atacarlas uno por uno. Esto es una gran desventaja suya, ya que no puede atacar a niños en grupo. Ben sale de la biblioteca tranquilamente hasta que aparece el maldito Satanás. Empiezan a torturar muchísimo a Ben hasta que aparecen unos señores en coche. Pero extrañamente no hacen nada, simplemente se quedan mirando cómo sucede todo y... aparece un globo, dándonos a entender que
Pennywise está al control de todo. En este remake son mucho más brutos que en la versión original. En la versión original, Henry simplemente insinuaba que le iba a rajar la barriga y que iba a poner su nombre, pero aquí directamente lo hace, no tiene escrúpulos. Henry, shut up! You're gonna carve my whole name onto this cottage cheese! Por favor, pido un aplauso para todos los actores de esta película. Todos los chavales de esta película están actuando de una manera increíble. Estas personas, cuando lleguen a ser adultos de 40, 50 años, viendo el nivel que tienen a esta edad, es que da miedo, de verdad, verle el nivel de actuación que tienen. Henry es increíble, tío. Tanto Beverly como Richie, como Bill, todos, de verdad, es un nivel de actuación increíble. Pero bueno, volvamos a la película. Ben consigue escaparse de los bullies, pero a Henry se le escapa su navaja y la pierde, diciendo todo el rato: por favor, encontrarla, que mi viejo me va a matar. Eso significa que tiene un gran miedo a su padre. Independientemente de eso, Ben sigue escapando hasta un río, pero el chaval este se equivoca de camino y se dirige hacia la alcantarilla. Cuando los perdedores están lejos, él se mete dentro de la alcantarilla esta, pero se convierte en una presa demasiado fácil de atrapar, por lo que Pennywise no tarda en actuar. Las escenas de Pennywise son muy creativas, de verdad. Por ahora esta película está teniendo muy buena nota. Mientras todo eso ocurría, Ben se encuentra con el grupo de los perdedores y se lo llevan a la farmacia para encontrar cosas para curarlo. No tienen dinero suficiente, pero se encuentran con Beverly, la cual es muy maja y se ofrece a conseguirle cosas gratis, distrayendo al señor de la caja, que por cierto vaya cara de puto pervertido que tiene, hijo de puta. De verdad, no sé dónde han encontrado estos actores, pero es que son la bomba, tío, dan un cague flipante. Se escapan todos de la farmacia y Beverly se une oficialmente al grupo de los perdedores. Pero si nos fijamos muy bien en esta escena, en un momento aparece Pennywise detrás del mural. Cabe recalcar que antes su dibujo no estaba, dándonos a entender de nuevo que Pennywise tiene por completo el control de Derry. Beverly llega a su casa y conocemos al perturbado de su padre. Y también nos muestran el miedo que tiene Beverly a este mismo, tanto que le toca un mechón del pelo y esta más tarde se lo corta. Otro momento brillante de la actuación, este pequeño saltito de susto que da Beverly, de verdad, esos pequeños detalles le dan una vida a la película que flipas. Más tarde todo el grupo de los perdedores se divierten en un lago y se hacen todavía más amigos de Ben y Beverly. Ben se lleva a los perdedores a su casa y les muestra todo lo que ha conseguido recolectar sobre la historia de Pennywise. Básicamente Pennywise cada 27 años aparece durante un año o bastante tiempo intentando llevarse a todos los niños posibles para así alimentarse, y tal, y luego se va tranquilamente y dentro de otros 27 años vuelve. Con dos cojones. Pero oye, ya ha pasado un rato desde que Pennywise ha aparecido, ¿no? Exacto, por eso ahora es el turno de Eddie, que gracias a su madre está emparanoiao con las enfermedades. Así que la forma pesadilla de Pennywise no es nada más ni nada menos que un leproso. ¡Buenos días! Mientras editaba me he dado cuenta de que hay dos fotogramas que no están muy bien, ya que en uno Pennywise tiene la cabeza normal y en otro la cabeza le crece. Aunque aquí pasa algo que no entiendo del todo. ¿Por qué no se fampa a Eddie? O sea, supongo yo que porque tendrá que estar completamente acojonado, pero vamos, esa cara no es de estar poco acojonado, sinceramente. Su mozo en un pozo porque vuelve a aparecer Pennywise en forma de menstruación a beber, llenando por completo el baño de sangre, pero su padre no lo puede notar, no sé por qué. Aunque lo gracioso es que más tarde todos los perdedores van a limpiar la habitación, el baño, y sí que pueden verlo, así que supongo yo que
Pennywise tiene el control total sobre los adultos. Pero bueno, ya era hora, ¿no? El turno de Bill, el hermano de mierda, que no es nada más ni nada menos que su hermanito John. ¡La puta madre, qué susto! Por cierto, la escena que viene ahora puede ser fácilmente mi favorita de toda la película, junto a otras, pero igualmente mirarla. You will do. 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 ¡Ay, por poco, cabroncete! Casi te lo zampas. ¡Qué asco, bro! Los bullies otra vez se meten con Mike, pesados de los cojones. Aparece Pennywise ahí de fondo un poquillo. Mírala, mírala, qué mono. Y los perdedores ayudan a Mike lanzándole una piedra a Henry, dando comienzo a una pelea de piedras. Pero lo más importante es que Richie recibe una hostia. Los perdedores ganan a Henry por fin. Se van todos a un parque y hablan sobre sus encuentros con Pennywise. Y luego se reúnen todos a ver unas cintas que no tengo yo ni idea qué es. Pero aquí aparece Pennywise y esta sí que es mi escena favorita. De verdad, es súper, es brillante. Si el cine no tembló con esta escena, de verdad yo no entiendo nada. Pennywise se va directo a por Beverly, ya que es la que más tiene, la que más cerca tiene, pero no consigue pillarla, y eso es porque no le tiene miedo. Beverly le tiene mucho más miedo a su padre que a Pennywise. ¡Toma en tu cara! Después de todo lo que acaba de pasar, ya Bill dice: ¿lo habéis visto? Tenemos que ir a rescatar a mi hermanito que está en las tuberías. Y los perdedores dicen: sí, una polla. Vamos a ser devorados de arriba abajo, chuleito. Pero igualmente se van todos a la casa esta antigua donde se encontró Eddie a Pennywise, donde hay un pozo que lleva directamente hacia las tuberías, donde se puede encontrar su hermanito. Pero Pennywise empieza a asustarlos una y otra vez hasta que Eddie se aleja, lo que hace que Pennywise se lo vaya a morfar. Pero también consigue alejar a Richie para provocarle su mayor miedo, los payasos. Joder, esto le viene como anillo al dedo al Pennywise. Te voy a cortar la chula. Amigos, amigas, que todavía nos queda Eddie. Que recordar que este sí que está alejado del resto. Ay, Dios, está muerto. Hola, soy testigo de Jehová. ¿Quieres conocer la palabra del Señor? ¿Qué coño? ¡Ah, tu puta casa! Los perdedores escapan y ahora es el turno de Henry. Y tú dirás: ¿ahora Pennywise va a asustarlo? Nope. Va a hacer que se una a él, haciendo que mate a su padre. De verdad, lo repetiré una y otra vez, pero es que los actores son increíbles, tío. Mira, mira, ahora kill them on. Madre mía, esto es brutal, bro. Mira, mira qué sonrisica, mira cómo sonríe el cabrón. Pero amigos, amigas, esto todavía no se ha terminado. Ha llegado un momento badass de Beverly. Ahí está, mira, mira, mira. ¡Ay, grítale! Venga. Vamos, Beverly, tú puedes meter una patada. ¡Toma! Ahí, todo el huevo. Y venga, por si te quedan ganas, en toda la cabeza, bro. ¿Que todavía tienes ganas? Pues toma, mídele en tu cara. Si es que, madre mía, ¿qué puede salir mal ahora?
Ah, claro. Los perdedores se enteran de que Beverly ha sido secuestrada por Pennywise y van todos directos hacia la casa. Y Pennywise se lo pasa un poquito bien intentando asustar a Beverly, pero ella no se asusta, ya lo ha pasado todo, gilipollas, ya no vas a poder hacer nada, bro. Aunque claro, si le succionas el alma, así cualquiera gana, crack. Los perdedores van bajando por el pozo y se encuentran a Henry, pero Mikey lo destruye, lo lanza por el pozo y se van más directos para abajo. Pennywise aleja a Stanley, se lo intenta comer con la forma esta de la mujer, pero nada. Aquí los perdedores están para dar y tomar. Pero amigos, amigas, aquí llega un punto muy serio. Aquí aparece George. Pennywise intenta engañar a Bill con la forma de su hermanito, pero este ya no se lo traga y le dispara. Espérate. ¡Hostia! ¿Que será su hermano de verdad? Puta madre, puta madre, puta. Pennywise se transforma, pero los perdedores ya no le tienen miedo y empieza la batalla más épica de la historia. He pillado a vuestro amigo. Dejar que me lo lleve y os dejaré en paz. No. Los perdedores le dan una soberana paliza y este, muerto de la vergüenza, se muere. Hasta dentro de 27 años, que eso será en la secuela. Si os ha gustado el vídeo y queréis ver una review de la siguiente película, pues entonces darle like y suscribiros para hacérmelo saber, Comparte el vídeo para que más gente se ría. Y nada más, soy Hardrez, un perdido de la vida, y ¡nos vemos! ¿Quieres conocer la palabra del Señor?